Cordial saludo, instructora. Mi nombre es Luis Carlos Muñoz Choles, aprendiz de programas, servicios comerciales y financieros de la ficha 318-6282, y hoy vengo a exponerle el video sobre técnicas de gestión de datos masivos. Ok, en la conferencia web usted nos explicó que debíamos tomar el caso del foro. Como no hicimos la evidencia del foro, usted dijo que dentro de esta evidencia del video relacionáramos todas esas técnicas y todos esos temas que vamos a profundizar en este video y lo relacionáramos con la segmentación de clientes, que era el tema del foro. Ok, iniciamos definiendo qué es la segmentación de clientes. La segmentación de clientes es un proceso por el cual una empresa divide en grupos a sus clientes según algunas características compartidas. Es decir, cada grupo tiene una característica diferente. O sea, todos los integrantes de un mismo grupo en que se han dividido tienen la misma característica, pero cada grupo entre sí tiene características diferentes por las cuales han sido clasificadas. Ok, esto se hace con el fin de que las empresas creen estrategias de marketing dirigidas a personas cuyas características cumplan con ciertos requisitos y sea adecuado, por ejemplo, ofrecerle a esa persona ciertos productos, o sea, crear productos para ofrecérselo a esas ciertas personas, a esos diferentes grupos. O sea, como quien dice, profundizar un poco en qué es lo que quiere cada grupo en que se han clasificado, o sea, qué quiere cada segmento, y ofrecerle ese producto a ese grupo de personas. Los grupos pueden dividirse según características demográficas, geográficas, comportamentales, etc. Esto es un proceso muy útil para las empresas porque permite crear estrategias específicas para promover la venta. Ok, después de hablar de segmentación de clientes, ahora vamos a hablar sobre los temas propuestos en la conferencia web de la instructora para realizar este video. Ok, hablemos de las técnicas de gestión de datos masivos. Existen 4 técnicas generales de gestión de datos masivos. Estas son: asociación, que asocia los elementos según las variables, o sea, las variables que comparten, sus características compartidas. Tenemos la minería de datos, que extrae de diferentes fuentes información y datos importantes para la empresa, o sea, para el análisis de esos datos para la empresa y la creación de informes. Tenemos también la agrupación, que agrupa los datos, o sea, divide un grupo grande y los agrupa según sus características. Prácticamente casi lo mismo que la segmentación. Y tenemos también el análisis de texto. El análisis de texto es el que analiza los textos, valga la redundancia, para obtener una información, o sea, digamos que en las redes sociales podemos ver varias opiniones de varias personas sobre diferentes temas. Entonces eso es lo que haría el análisis de texto, es analizar esa información, esos textos, y sacar una opinión o unos ciertos datos que le servirían a la empresa. Ok, continuando. Ahora, ¿cómo se aplican estas técnicas de gestión de datos masivos en la segmentación de clientes? Primero hay que tener en cuenta algo. En la segmentación de clientes se manejan una cantidad de datos masivos que se necesitan manejar de una forma adecuada. ¿Por qué? Porque el objetivo de la segmentación de datos es agarrar ese conjunto de datos masivos y dividirlo en segmentos. Para realizar este proceso es muy importante tener en cuenta estas 4 técnicas generales de gestión de datos masivos. ¿Por qué se necesitan estas técnicas de gestión de datos masivos? Ahora, ¿por qué se necesitan estas técnicas de gestión de datos masivos en la segmentación de mercado? Ok, vamos a ir específicos por partes. Primero, en minería de datos. Para hacer la segmentación para realizar el proceso de segmentación de mercado, es muy importante contar con una amplia gama de información. Esto es posible gracias a la minería de datos, que extrae información y datos de diferentes fuentes. Ok, también tenemos
la importancia del análisis de texto en este proceso, porque como había explicado anteriormente, analiza diferentes textos conseguidos en diferentes partes sobre diferentes, digamos, opiniones que tengan las personas. Esa es la importancia, porque podemos contar con esa información en la empresa. También tenemos la asociación y también la agrupación. ¿Por qué? Porque las dos van muy de la mano, ya que sería, como quien dice, el proceso esencial en la segmentación de mercado, ya que asocia y agrupa dependiendo de características y variantes la información. ¿Ok? Esta es la forma en que se relaciona las técnicas de gestión de datos masivos con la segmentación de clientes. Continuamos. Hablemos de los tipos de contingencia. Las contingencias se manejan como herramientas creadas en tablas que cruzan, o sea, que sirven para cruzar la información y además la ordenan según sus características de búsqueda. Los tipos son, o sea, los tipos en cómo se ordena la información por las contingencias son por características, por factores y por probabilidad. Se preguntarán, ¿en qué influye en la segmentación de mercado estos tipos de contingencia? Primero que todo, tenemos que saber una cosa. Quizás ya mencioné la importancia de los datos en la segmentación de clientes en este video, pero no he mencionado la importancia de su organización y adecuado estructuramiento. ¿Esto en qué nos ayuda? O sea, este tipo de contingencia nos ayuda a organizar de una forma más estructurada los datos y también a facilitar el proceso de segmentación, porque prácticamente eso es lo que hace los tipos de contingencia. Prácticamente ya segregan o segmentan a los clientes según sus características, factores y la probabilidad que tienen de hacer ciertas acciones o de padecer ciertas cosas, etcétera, etcétera. Esa es la forma en que influye estos tipos de contingencia en la segmentación de mercado. Continuamos. Hablemos ahora de los criterios de respaldo y recuperación de datos. Okay. Para tocar este tema, primero debemos saber qué es almacenamiento. El almacenamiento es una actividad en que consiste en almacenar información en diferentes herramientas que sirven para esto, para almacenar datos. Ya pueden ser herramientas ópticas, sólidas, magnéticas, informáticas y digitales, etc. Ahora, ¿qué pasa con estas herramientas? Estas herramientas, dependiendo de cuál sea, nos brindan un tipo de seguridad con respecto al almacenamiento de la información. Nos brinda seguridad, por ejemplo, de que la información siempre va a estar ahí guardada o que siempre habrá posibilidad de recuperarla si en algún momento llega a pasar algo y se pueda perder, etc. Eso es lo que quiere decir este término de criterio de respaldo y recuperación. Son esos criterios por los cuales se rigen esas herramientas de almacenamiento y nos garantiza a nosotros esa cierta seguridad al almacenar los datos en ellos. Ok, ahora se preguntarán cómo influye estos criterios al momento de hacer una segmentación de mercado, una segmentación de clientes, disculpen. Pues ya se ha dicho varias veces, o sea, lo importante en la segmentación de clientes es la información y los datos, porque esto, como ya se ha dicho, es lo que tenemos de los clientes y es lo que nos permite hacer los análisis. Y tener esa cierta seguridad de que los datos siempre van a estar ahí, que no se van a perder o que si se pierde se puede recuperar, es lo que nos ayuda a tener, digamos, que esa confianza para realizar los análisis y los informes, porque tenemos los datos que tanto nos ha costado conseguir con la minería, con los diferentes procesos que siguen. A continuación voy a explicar, por ejemplo, de depuración. Esos datos que le hemos hecho todo el proceso van a estar ahí guardados y van a estar a disposición de nosotros cada vez que lo necesitemos. Continuamos. Ahora hablemos de la depuración de datos. Ok. ¿Qué es la depuración de datos? La depuración de datos es una actividad que se centra en limpiar y regular los datos que vamos a utilizar en la organización, ¿sí me entiende? Ese tipo de limpieza, ese tipo de, ¿cómo se llama?, verificación, antes de lograr recibir y almacenar los datos que vamos a utilizar en la organización. En esto se centra y esto es lo que hace la depuración de datos.
¿Cómo influye o cómo se aplica en la segmentación de clientes? Ok, primero que todo, primero que todo hay que recordar cómo se llama que en este video ya hemos hablado de la importancia de los datos, o sea, su almacenamiento, su análisis, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, esta depuración de datos también tiene que ver con eso, o sea, porque como los datos que vamos a utilizar deben ser confiables, veraces, y no tienen que tener ningún tipo de error en lo más mínimo posible. Por eso necesitamos hacer ese tipo de limpieza, ese tipo de verificación, ese tipo de, ¿cómo decirlo? Como verificación, algo así, para tener la certeza de que esos datos van a ser veraces y de ahí, de esos análisis van a salir unos informes que van a ser muy útiles a la empresa, con ellos podemos crear estrategias, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hablemos ahora de los criterios de calidad. Los criterios de calidad son unas características que deben cumplir los datos para garantizar que son de calidad, valga la redundancia. Ok, estas características ¿cuáles son? Tenemos la exactitud, la completitud, tenemos la consistencia, la credibilidad, la actualidad, la accesibilidad, conformidad, la confidencialidad, la eficiencia, la precisión, la trazabilidad, la comprensibilidad, la disponibilidad, la portabilidad y la recuperabilidad. Estas 15 características son los criterios de calidad, que son los que debe tener todos los datos que vamos a utilizar en la empresa para poder ser utilizados, porque ya cumplen con estos ciertos requisitos que nos garantizan que son seguros para la utilización en las operaciones de la empresa. Ok, ¿y esto en qué influye o cómo se aplica a la segmentación de clientes? Pues quizás parezca un poco redundante ya recalcar la importancia de los datos, pero es para seguir con la estructura del video. Y es por eso, porque como ya se ha dicho varias veces, lo más importante en la segmentación de mercado, en la segmentación de clientes, son los datos. Por eso es que es muy importante garantizar su calidad, su veracidad, etcétera, etcétera. ¿Ok? En conclusión, para realizar una segmentación de clientes es importante tener en cuenta todos los conceptos y elementos que influyen en el resultado final de este proceso, para tener la certeza de que los análisis realizados con base a este proceso, o sea, con base a los resultados de este proceso, sean veraces y confiables. ¿Okay? Como pudimos observar a lo largo del video, muchos temas, muchos elementos influyen en este proceso. De ahí viene su importancia en las operaciones de la empresa y de una organización para crear estrategias comerciales y poder mejorar la economía de la empresa. ¿Ok? Hasta aquí el video. Muchas gracias.